Estimadas amigas, estimados amigos, vamos a tratar de interpretar un poco qué está sucediendo en Venezuela hoy en día. El plan Guaidó era realmente sencillo de entender. La oposición venezolana ponía la presión interna, Estados Unidos, Canadá y los países europeos ponían la presión externa. Esto motivaba que militares con mando sintieran la presión y decidieran rebelarse contra Maduro. Elliot Abraham, quien es el representante especial norteamericano para los asuntos de Venezuela, declaró que era inminente un cambio en Venezuela. En paralelo, otro plan estaba sucediendo. El Papa Francisco estaba, a través de la diplomacia vaticana, estaba buscándole una salida a Maduro combinada con este plan para que pudiera salir del país y precipitar la sucesión que la Asamblea Nacional había planteado con la designación de Guaidó, de Juan Guaidó, como presidente encargado de acuerdo con la Constitución, legalmente. Pero este plan del Papa, que fue muy mal interpretado por muchos venezolanos, porque este plan necesariamente conllevaba no atacar al gobierno, mantenerse muy callado en cuanto a las declaraciones, etc. Ese plan fracasó cuando, según fuentes muy confiables, Diosdado Cabello y los elementos extremos dentro del gobierno le plantearon a Maduro que si abandonaba el barco lo iban a matar. Ante ese argumento tan convincente, pues Maduro decidió no irse. El plan del Papa fracasó. El plan general no tuvo una salida como todos esperaban y el gobierno se atrincheró. Esto no fue lo que hizo fracasar al plan Guaidó de acuerdo con lo que se había establecido en un principio, ¿no? Eso fue parte. Pero otra parte fue que el gobierno de Putin, el gobierno ruso, decidió involucrarse en este proceso. Mandó aviones, mandó tropas especiales, mandó armas. Andrei Kurzunov, que es el presidente de un grupo que existe en Moscú muy vinculado al gobierno de Putin, declaró que esta acción que estaba tomando Putin era en retaliación por la acción que los norteamericanos habían tomado en Ucrania, armando a los ucranianos con armas modernas para evitar el empuje de grupos prorrusos que querían recuperar el gobierno de Ucrania que habían perdido. Eso lo dijo este funcionario, es opinión oficial de Putin, no se ha desmentido, y es simplemente la caída de Venezuela en la Segunda Guerra Fría. De un proceso interno de presiones, de heroicidad en la calle, de gente desesperada por el hambre, por las carencias, por la falta de luz y la falta de medicina, esto pasa a ser un movimiento más en el gran ajedrez mundial de esta Segunda Guerra Fría que los rusos han planteado para hacerle frente a Europa y a los Estados Unidos. Y esto complica tremendamente las cosas. Además de la escasez de alimentos, de medicamentos, de luz, Venezuela vive una crisis interna de anarquía que hay que entender. O sea, en Venezuela, de hecho, existen dos gobiernos. Un gobierno reconocido por unos países, otro gobierno reconocido por otros, unos que controlan la maquinaria del Estado, el otro que controla la opinión pública. Pero además de eso existen parcelas de poder, como en tiempos de las montoneras, ¿no? En la época previa a Gómez, donde las guerrillas del ELN controlan gran parte de los llanos occidentales sin que nadie se meta, donde los pranes desde las cárceles manejan todo un sistema delictivo a nivel nacional, donde la maquinaria del Estado no funciona, donde las importaciones cada vez son más difíciles, donde las exportaciones
no generan ingresos para la población, donde la distribución de los bienes más esenciales ha hecho crisis. Es una verdadera anarquía. Pero ¿pudiera el hambre y esta crisis acabar con el régimen de Maduro? Mire, en la historia hay muchos regímenes similares que no les ha importado que mueran millones de personas de hambre, de carencia, que no haya los servicios fundamentales. Eso a ellos no les importa, y al gobierno de Maduro pues tampoco les importa que muera gente, que no se encuentre comida. Algunos dicen que es un plan maquiavélico de los cubanos, de que falte la luz, de que falte la comida, para que la gente no tenga tiempo de pensar en deponer a Maduro. Yo no lo creo. A mí me parece que es la gran incapacidad de este gobierno, pero que ha caído el país en una situación sumamente grave, precisamente porque lo que se han dedicado es a robar y no les ha importado que el país caiga en esta anarquía. Hay dos factores que pueden precipitar un desenlace. Estos factores son, primero, el hecho de que ese cáncer que es el gobierno venezolano está insertado en el medio de América Latina, que esta crisis espantosa necesariamente va a afectar a América Latina, y eso no lo pueden tolerar los países alrededor de Venezuela. Así como tampoco pueden tolerar ese éxodo masivo que ha habido y que va a haber, se va a incrementar, de gente desesperada buscando dónde resolver su problema vital. Eso puede desencadenar una reacción. El otro factor es la amenaza directa que el gobierno americano ha hecho al gobierno de Maduro, diciendo que si se toma cualquier medida contra Guaidó, ellos van a retaliar, ellos van a contestar. Veremos. Esa línea roja en el suelo varias veces se ha traspasado y no pasa nada. Ahora a Guaidó le están tocando los personajes fundamentales alrededor de él y nada ha pasado. Ahora se están tomando medidas del gobierno indirectas contra Guaidó y nada ha pasado, pero puede ser un factor desencadenante de una respuesta inmediata que complique aún más la crisis. Como ven ustedes, aquello que en un momento dado fue cuestión de horas, como dijo el presidente Duque, el presidente de Colombia, cuando el Vaticano estaba buscándole la salida a Maduro y los norteamericanos y los europeos estaban haciendo la presión para lograr la salida de Maduro, y la gente en la calle presionaba directamente para la salida de Maduro, se hablaba de horas. Esto se va a resolver en horas. Desgraciadamente, como se ha puesto la situación, y como bien decía Elliot Abraham, ya va a ser cuestión de un tiempo. Desgraciadamente, los que vamos a sufrir las consecuencias de todo este proceso somos los venezolanos y los latinoamericanos.